Hola chicos, el video que van a ver a continuación está pensado para que puedas construir un resumen que te permita tener las propiedades necesarias para el cálculo de límites, y para eso me voy a basar en un video de Jorge de Matemóvil que se titula Leyes y propiedades de los límites, ejercicios resueltos. Lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan mirarlo en caso de que necesiten aclarar algún aspecto. Cuando te piden que calcules un límite y conoces la expresión de la función, aparece en el material de Jorge tener claro lo de la propiedad de la sustitución directa, siempre y cuando la función sea polinómica o racional y el valor donde nosotros estamos estudiando el límite es un valor que tiene imagen, es decir, que pertenece al dominio. Y acá vemos en pantalla de manera general representado eso. El valor a donde tiende el límite se sustituye en la expresión de la función a la x por ese valor y se hace el cálculo, y el resultado sería el resultado del límite. Lo que se hace a continuación en el video es resolver diferentes límites donde vemos funciones polinómicas de primer grado, de segundo grado. Vemos el primer ejemplo, límite de la función 2x cuando x tiende a 1. Lo que se hace es sustituir la x por 1 y el resultado del límite es 2. Después se hace una función de segundo grado, el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3, se sustituye por 3 la x, al cuadrado te da 9. Después tenemos una función lineal, el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 3, se sustituye la x por 3. Se hace el cálculo llegando al resultado del límite. A continuación vienen más ejemplos. El primer ejemplo tenemos límite de 3x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 1, se procede de la misma manera, se sustituye la x, se hace el cálculo y se reduce llegando al valor 4. Por eso lo que siempre hacemos cuando tenemos un límite es evaluar la función en ese valor de x. Es una función cúbica, x al cubo menos 1. Sustituimos la x por 2, como se ve bien acá en el planteo. Se hace el valor numérico y el resultado es 7. Estos límites son bastante sencillos de calcular porque son funciones continuas. Para cualquier valor de x nosotros podemos encontrar su correspondiente imagen o valor numérico. Lo que Jorge después nos hace un resumen de los límites básicos, como vemos acá en pantalla. Arranca con el límite de una constante y en esos casos la expresión de la función no tiene la variable x. Al buscar sustituir nosotros por 3, que no se puede hacer porque la función vale siempre 2, es decir que independientemente del valor de la x, el resultado que vamos a obtener siempre va a ser el mismo, va a ser 2. Y si lo generalizamos, en este caso como la constante se representa con c, el resultado del límite va a ser c. A continuación tenemos el límite de x cuando x tiende a, y es lo que estábamos hablando, es solamente sustituir la x por el valor de tendencia y ese sería el resultado del límite. Acá se hace un ejemplo de x cuando x tiende a 2, por eso el resultado es 2. Y el último caso, de manera generalizada, tenemos el límite de x elevada a la exponente n cuando x tiende a, el resultado del límite va a ser a la n. Y podemos ver un ejemplo con una función x al cubo, x tendiendo a 3 se sustituye y el cálculo da el resultado del límite. Lo que aparece a continuación es un resumen de las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación, la división y la propiedad de potencias y raíces. Nosotros cuando calculamos límites de manera analítica estamos usando directa o indirectamente estas propiedades que tienen su demostración. En este video se presenta la información enfocada principalmente a lo práctico, por eso es muy bueno que vos puedas hacer tu propio resumen de esto para los ejercicios que van a venir. Respecto a las propiedades de la suma, observamos que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Tenés una función que la expresión analítica sería la suma de dos funciones. Lo que podemos hacer es desarmar ese límite en la suma de dos límites de cada función por separado, quedándote el límite de una función sumándose al límite de la otra función, siempre tendiendo al mismo valor
y que estos límites tienen que existir cuando x tiende a A. Respecto a la resta, tenemos que el límite de una resta se puede desarmar en la resta de los límites de cada función por separado, siempre la x tendiendo al mismo valor, y estos límites tienen que existir. En ejercicios prácticos a veces te conviene, por la información que puedas obtener de una gráfica o los datos del ejercicio, eso depende de lo que se tenga que calcular. Por más que sea sencillo de entender, siempre es bueno tener algún ejemplo en tu resumen. Y acá en esta situación tenemos que calcular el límite de f de x más g de x cuando x tiende a 2. Como sabemos el valor de los límites por separado, cuando la x tiende a ese mismo valor, lo que hacemos es usar la propiedad que vimos recién de la suma para poder escribir límite de f de x cuando x tiende a 2 más límite de g de x cuando x tiende a 2. Sustituimos cada límite por el valor de los mismos, llegando al resultado final, que es 7. Y después tenemos un ejemplo para utilizar la propiedad de la resta, que se hace de manera similar. Se separa el límite de la resta en una resta de límites, porque se conoce el valor de cada límite, se sustituyen, llegando al valor final, que es menos 1. Lo que estamos viendo ahora en pantalla son propiedades para la multiplicación y la división. Si tenés que calcular el límite de una función que está multiplicado por una constante, esto es muy útil cuando tengamos límites con indeterminaciones, que se pueda sacar de factor común algún valor para poder calcularlo más fácil o usar otras propiedades. Lo bueno es que esto que estamos viendo nosotros ahora, esa constante se puede sacar como un factor que multiplica a todo el límite, de manera que quedaría más simple el poder calcular el límite de f de x cuando x tiende a A. Cuando tengas que calcular el límite de un producto, se puede desarmar en el producto de los límites por separado, como la suma, como la resta. Eso es bastante sencillo de recordar también. Y respecto a la división ocurre de manera similar. El límite de un cociente se puede desarmar en el cociente de los límites, la división de los límites. Siempre estos límites tienen que existir, y sobre todo el límite del denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Bien, en ejemplos, para agregar a nuestro resumen, nos dan el valor de los límites cuando la función f y g tienden a 2. Nos piden que calculemos un límite donde a la función f de x se lo multiplica por 31. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se usa la propiedad de que el número pase a multiplicar delante del límite, sabiendo que el valor del límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3, se sustituye y se llega al resultado final. Y con la división es similar. Cuando sabes el límite de la función que es el numerador y la función que es el denominador, puedes hacer la división de esos límites para obtener el resultado que correspondería al límite de la división. Ya las últimas propiedades que se presentan en el video respecto a la potencia. Si nos enfrentamos a límites donde observamos una función que viene elevada o con un exponente n, lo que se puede hacer es que el exponente, en lugar de afectar a la función, afecte a todo el límite. Como vemos acá indicado con este paréntesis recto, el exponente tiene que ser un número entero positivo, es lo que hablábamos en los ejemplos anteriores. Si vos conoces el valor del límite de la función, te queda mucho más fácil, usando esta propiedad, el límite de una función, que al elevarse a la n, ya la expresión analítica va a modificarse y muchas veces eso lleva trabajo. Y respecto a la propiedad de las raíces, es similar. Si tenés el límite de una función radical, que venga una raíz con el índice un número entero positivo, lo que se puede hacer es que la raíz afecte a todo el límite de f de x cuando x tiende a A. En lugar de trabajar con una función radical, podrías trabajar con una función mucho más simple, la expresión analítica. Y acá ya hay un ejemplo de eso. Muchas veces nosotros sustituimos directo. Puedes llegar perfectamente a este paso de que te quede la raíz de 9/4, y para simplificar, lo que está bueno hacer, en lugar de usar calculadora y que escribir el límite como un número decimal, siempre es preferible dejarlo como fracción
Y para eso se usa una propiedad de potencias donde la raíz de un cociente es igual al cociente de las raíces. La raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. Se separa la raíz del numerador y el denominador por separado, y ahí ya se terminaría. Bueno chicos, en el video de Jorge también del canal de Matemóvil, él siempre usa más ejercicios a partir de gráficos. Consideraba interesante que ustedes pudieran armarse un resumen con estas propiedades. Los ejercicios de a poco voy a ir haciendo más videos explicándolos más específicos, los que vamos a hacer nosotros en el curso. Espero que te pueda ayudar si estás preparando el parcial o una prueba de matemática, y que visites también el canal de Matemóvil. Hasta la próxima.